Vamos a comenzar yendo a nuestra Biblia en el libro de Hechos capítulo 4. Voy a estar leyendo esta traducción que enfatiza el nombre de Dios en el lenguaje hebreo como está escrito. Y muchas traducciones desafortunadamente no hacen eso, lo sustituyen por Señor o Adonai o algún otro título, siguiendo la tradición de ciertos rabinos. Dice Hechos capítulo 4, la Biblia textual, la tercera edición, dice, quiero que leamos unos versículos, dice: hablando ellos al pueblo, se les acercaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, muy enojados porque ellos enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos. El verso 3 dice: y les echaron mano y los pusieron bajo custodia hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que oían la palabra creyeron, y el total de los hombres fue 5,000. Verso 5, el día siguiente aconteció que se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, y los ancianos, y los escribas, y Anas, sumos sacerdotes, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Dice, y poniéndoles en el medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Están diciendo esto en referencia al milagro que sucedió fuera del templo de la Hermosa. Verso 8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos, pues que hoy se nos interroga acerca de un beneficio hecho a un hombre enfermo, por quien haya sido sanado sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús de Nazaret, el Mesías, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está sano delante de vosotros. Y luego dice, verso 11, este es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y terminamos ahí. Queremos cubrir todo el capítulo 4 del libro de los Hechos. Rápidamente, es importante de que recordemos de que el libro de los Hechos es uno de 2 volúmenes escritos por el apóstol Lucas, y está escrito a Teófilo. Este es el segundo volumen. El libro de los Hechos es una continuación del Evangelio de Lucas. La manera correcta de leer el libro de los Hechos es de leer el Evangelio de Lucas y luego el libro de los Hechos. Ambos libros componen y son 2 volúmenes del mismo autor. El libro de los Hechos puede estar dividido en diferentes porciones que nos ayudan a leer y a entenderlo. Primer capítulo, obviamente, lo cubrimos, es la introducción, la pregunta famosa de los discípulos a Jesús: Señor, ¿restaurarás el reino de Dios en este tiempo? Del capítulo 2 al 7 miramos que los discípulos de Jesús están en la ciudad de Jerusalén. Lucas dice que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: vayan a Jerusalén, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Dice, en Jerusalén, primeramente en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria y hasta los fines del mundo. Jerusalén viene siendo la ciudad importante. ¿Por qué Jerusalén? Porque en Jerusalén es donde se encuentra el templo.
es donde se encuentra el monte de Sión, es donde el corazón de Dios está, es donde Dios manda en varios de sus mandamientos ir y visitar en ciertas celebraciones, ciertas fiestas, es donde se hacían los holocaustos, los sacrificios, es donde estaba el sumo sacerdote y la casa del sumo sacerdote, etcétera. El Señor les dice, vayan a Jerusalén, y Lucas nos dice en Hechos capítulo 2 al 7 lo que sucede en Jerusalén. Luego, la tercera porción que el libro de los Hechos puede ser dividido, para entenderlo mejor, es del capítulo 8 al capítulo 12. Miramos que los discípulos están en Judea, reciben el Espíritu Santo en Jerusalén y luego comienzan a expandir el reino. El reino comienza en Jerusalén, luego comienza en Judea, que es el reino del sur, son la área vecina de Jerusalén, y Samaria, que es el reino del norte, donde si usted estudia detalladamente las escrituras, 10 tribus de Israel habitaban en algún tiempo en el reino del norte. Luego los discípulos, Lucas nos dice, que comienzan a expandirse más allá de Jerusalén, de Judea, más allá de Samaria, y comienzan a tomar patrones, viajes, jornadas, misioneros. En los capítulos 13 al capítulo 20 miramos a varios de los discípulos de Jesús, miramos a discípulos de los discípulos de Jesús, tres generaciones miramos con el Señor Jesucristo, donde la gente está contestando la pregunta que hicieron los discípulos en el capítulo 1, Señor, ¿restaurarás el reino? Y el Señor les contesta con el Espíritu Santo, y ellos comienzan a expandir el reino, comienzan a predicar, a proclamar, a enseñar la palabra de Dios a todo aquel que está dispuesto a escucharlo. Y Lucas está contestando esa pregunta en el libro de los Hechos. Están contestando esa pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús, Señor, ¿restaurarás el reino? Y comienzan ellos a hablar de cómo Jesús es el Mesías, que quiere decir el ungido, que es el rey de Israel. Y no tan solo eso, sino que hay que seguir a Jesús, hay que creer en Jesús como el Mesías, como el Cristo en griego. Pero ¿qué significa eso? ¿Cómo cree uno en Jesús? Uno cree en Él practicando y viviendo como Él vivió. Y miramos a los discípulos de Jesús entrando primeramente, son muy estratégicos en el libro de los Hechos, los discípulos. Primero entran, cada vez que llegan a una ciudad en sus jornadas, van a las sinagogas, los días de reposo, y primeramente van y hablan con los... ¿Alguien se acuerda? ¿Con quién hablan primero? Comienza con la J. ¿Quién está en las sinagogas? Los judíos. Primero los discípulos hablan con los judíos, porque los judíos estudian las escrituras, y lógicamente para ellos debería de haber sido más fácil entender de que Cristo o el Mesías, Jesús, era ese rey que cumplía todos los requisitos que Moisés había dicho, que los profetas, que el rey David, etc. Algunos creen y se vuelven discípulos de los discípulos de Jesús. Otros rechazan el mensaje y simplemente deciden no creer. Miramos de que después de que hablan con los judíos en las sinagogas en los días de reposo, entonces hablan con los gentiles. ¿Quién son los gentiles? Son las naciones, son los pueblos que quizás creen en el Dios de Israel, pero no tienen las escrituras, no saben los mandamientos, no saben de qué hablaron los profetas, y comienzan a dialogar y comienzan a enseñarle y comienzan a hablarles del bautismo y comienzan a orar por ellos. Son llenos del Espíritu Santo, integrarlos al pueblo de Dios para que juntos puedan adorar a Dios obedeciendo su palabra. Y recuerdo un verso del apóstol Pablo en la epístola a los Romanos. Él dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios primeramente para el
judío. El Evangelio del Señor Jesucristo, de acuerdo a los discípulos de Jesús, primeramente es para el judío. Y dice, y luego, y también para el gentil, dice las traducciones griegas, la traducción aramea dice, y para los arameos, que vienen siendo gentiles, vienen siendo gente que no conoce la palabra de Dios. Así que había una estrategia en discipular, había una estrategia de parte del Señor Jesús, había una estrategia que Lucas nos está enseñando y que le está diciendo al sumo sacerdote Teófilo en el libro de Lucas. Eso sucede del 13 al 20. Del capítulo 20 al 28 miramos de que el apóstol Pablo hace un enfoque, Lucas, en el apóstol Pablo, y comienza a hablar de cómo él comienza a sufrir y el precio que él tiene que pagar, cómo está enfrentando challenges, vicisitudes en proclamar el evangelio, y comienza a extenderse y a extenderse y a extenderse, y Pablo comienza a hablarle y a evangelizar y a discipular a gente que está lejos de Jerusalén. El libro comienza en Jerusalén, y cuando llegando al final del libro, miramos de que Pablo está llevando el evangelio a los lugares más retirados de Jerusalén, a los gentiles, primeramente al judío, pero luego también al gentil. Y depende si usted ha estudiado las escrituras nos dicen, y Pablo entendía esto como un fariseo hebreo, entendía de que el Señor iba a regresar. En el capítulo 1 miramos que el Señor le dice, dos hombres vestidos de blancos hablan con los discípulos y les dicen que el Señor va a regresar, así como lo miraron ir, Él va a regresar un día. Y el fariseo Pablo entiende, porque sabía las escrituras, de que el Señor iba a regresar cuando el tiempo de los gentiles llegara a su culminación. En otras palabras, para un fariseo hebreo se entiende, aún en el día de hoy. Yo conozco un fariseo hebreo que vive en Texas, que ha aceptado al Señor Jesucristo, a Yeshua en hebreo, y ha sido bautizado en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús en español, y que ha aceptado el evangelio, y están esperando que el tiempo de los gentiles llegue a su culminación. En otras palabras, que las naciones tengan la oportunidad de ser discipulados, hechos discípulos de Jesús. ¿Cómo van a ser discipulados? Aprendiendo las escrituras y tomando la decisión de obedecerlas. Y llegamos a la final del libro de los Hechos, en el capítulo 28. Es como Lucas presenta el libro de los Hechos. Es tan importante y puede cambiar su vida y cambia la vida de todo aquel que no tan solo lo lee, pero que escarba un poquito y entiende lo que está sucediendo, lo que se está presentando. Rápidamente, en el capítulo 4 hay un grande enfoque. Miramos de que Pedro es traído delante de una corte llamada el Sanhedrín. El Sanhedrín era una corte en Israel, que significa, en el griego significa siderión, que quiere decir sentarse juntos o asamblea compuesta. Y esta corte, este Sanhedrín, estaba compuesto de 23 o 71 ancianos. ¿Qué es un anciano? Un anciano en el texto bíblico es una persona, es un rabino. ¿Qué es un rabino? Un rabino es el título que se le daba a los fariseos en el primer siglo. Se llamaban rabinos o maestros en nuestro español. Y después de la destrucción del segundo templo, había dos tipos de Sanhedrín. Había el Sanhedrín en cada ciudad, porque Moisés había dicho en el libro de Números, si usted se acuerda cuando estudiamos el libro de Números, que en cada ciudad tenía que haber 3 jueces mínimo. Y hay mandamientos que Moisés da también, así que cada ciudad tenía su corte, su Sanhedrín pequeño, y había un Sanhedrín mayor o grande, que era el Sanhedrín de la nación. Era como, de ahí viene la idea de las cortes en los Estados Unidos. La corte estatal, la corte
suprema de los Estados Unidos viene de la palabra de Dios. Esta era la forma de gobernar que el Señor le había dicho a Moisés que quería que su pueblo estableciera, y miramos que aquí es donde viene Pedro. Viene delante de estos hombres que son expertos en los mandamientos de Dios, y ellos están investigando